Las emociones moldean la manera en que percibimos el mundo. Un solo instante de ira puede transformar un día tranquilo en un torbellino de palabras dichas sin pensar. Un pensamiento ansioso puede paralizar acciones que deberían ser simples. La tristeza puede oscurecer incluso los momentos más bellos, haciendo que la luz sea difícil de ver. Por más que intentemos mantener el control, hay momentos en que las emociones toman el mando. Son como olas que invaden sin aviso, que arrastran sin permiso. Una mirada, un tono de voz, un retraso inesperado pueden despertar reacciones que parecen más grandes que la situación en sí. La respiración se acelera, los músculos se tensan, el corazón late con fuerza. Antes de que la razón pueda intervenir, algo dentro de nosotros ya ha tomado el control. Muchas veces, el arrepentimiento llega después. La ira se disuelve y deja el peso de las palabras mal elegidas. La ansiedad desaparece y el tiempo demuestra que la prisa no tenía sentido. La tristeza se calma y revela que nada era tan oscuro como parecía. Pero hasta que eso sucede, las emociones ya han dejado huella, ya han cambiado el curso de los acontecimientos. En el camino de la sabiduría, no se trata de reprimir ni de ignorar las emociones. Existen por una razón. Son señales, respuestas internas a un mundo en constante cambio. Pero cuando no se comprenden, se convierten en tormentas que nublan la claridad, que ciegan la percepción, que alejan la paz. En un monasterio oculto entre montañas cubiertas de niebla, un joven buscaba el equilibrio que no lograba encontrar dentro de sí. Era un discípulo dedicado, disciplinado en su práctica, atento a las enseñanzas de su maestro. Pero cuando las emociones lo dominaban, todo se derrumbaba. Pequeños gestos se convertían en grandes ofensas, palabras se volvían heridas, el más mínimo obstáculo se transformaba en una batalla interna. Sabía que necesitaba cambiar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo contener algo que parecía más grande que él? ¿Cómo impedir que la ira, la frustración y la ansiedad lo controlaran? Su maestro, conocido por su serenidad inquebrantable, no le dio una respuesta inmediata. No le dijo qué hacer, no le ofreció un discurso lleno de consejos. Solo lo llevó hasta un lago escondido en el corazón del bosque y le pidió que observara su superficie. El joven miró el agua, confundido. No entendía el propósito de aquello. Pero cuando se acercó más, notó algo extraño. La superficie del lago temblaba, se distorsionaba, como si no pudiera reflejar nada con claridad. Fue entonces cuando el maestro rompió el silencio. Lo que ocurrió en ese momento transformaría para siempre su manera de ver sus propias emociones. Esta historia ha pasado de generación en generación, trayendo consigo una enseñanza poderosa sobre cómo encontrar equilibrio en medio del caos interno. Ahora, respira profundamente. Deja que esta historia te guíe. Al final de este video, quizás tu relación con tus emociones nunca vuelva a ser la misma. En lo alto de las montañas, donde el aire es ligero y la niebla cubre los árboles como un velo, existe un antiguo monasterio. Sus muros de piedra han sostenido siglos de enseñanzas, sus pasillos silenciosos han sido testigos de innumerables caminos de búsqueda y transformación. Es un lugar donde el tiempo no corre con prisa, donde cada paso resuena como un eco en el sendero de la sabiduría. Allí, la rutina es simple. Antes de que salga el sol, los monjes ya están despiertos. El sonido del gong resuena en el valle, llamando a la meditación matutina. Caminan descalzos sobre el suelo frío, en silencio, atentos a la respiración, al cuerpo, al momento presente. Para muchos, esta práctica es un refugio de paz. Pero para algunos,
El silencio puede ser tan inquietante como el ruido de la mente. Entre los discípulos, había un joven que se destacaba. No por su tranquilidad, sino por la intensidad de sus emociones. Era impaciente, impulsivo. Su mente siempre estaba en movimiento, sus sentimientos siempre a flor de piel. Cuando las cosas no salían como esperaba, su frustración explotaba. Pequeños contratiempos se convertían en grandes conflictos. Su ira era un fuego que ardía rápido, dejando solo las cenizas del arrepentimiento. Los otros discípulos lo observaban con curiosidad. Muchos creían que no pertenecía a ese lugar. Después de todo, ¿cómo alguien tan inquieto podía seguir el camino de la sabiduría? Pero él estaba decidido. Sentía que algo dentro de él debía cambiar, pero no sabía cómo. Cada día intentaba controlar sus reacciones, contener sus palabras, calmar sus pensamientos. Pero cuanto más luchaba contra sus emociones, más fuertes parecían volverse. Un día particularmente difícil, fue dominado por la ira. Durante un ejercicio en el monasterio, otro discípulo hizo un comentario trivial, sin la intención de ofender. Pero para él, fue como una chispa sobre pólvora. Su pecho se llenó de furia, su visión se oscureció por un instante, sus manos se cerraron con fuerza. Sin pensar, respondió con dureza, con palabras afiladas que cortaron el silencio como una espada. En el instante siguiente, sintió el peso de sus acciones. La mirada del otro discípulo reflejaba sorpresa, luego compasión. Pero lo peor no era la reacción de los demás. Lo peor era la batalla dentro de sí mismo. Sin saber qué hacer, buscó a su maestro. Caminó hasta la sala de meditación y lo encontró en silencio. El anciano monje abrió los ojos lentamente al notar su presencia. El joven respiró hondo y habló. Maestro, intento controlar mis emociones, pero ellas siempre terminan dominándome. El maestro lo observó en calma. Luego, sin decir una palabra, se puso de pie y le hizo un gesto para que lo siguiera. Atravesaron el templo, cruzaron el patio de piedra y descendieron un estrecho sendero hasta la profundidad del bosque. Después de un tiempo, llegaron a un lago de aguas cristalinas. El maestro señaló la superficie del agua. Mira. El joven se inclinó y vio su reflejo, distorsionado por el movimiento del agua. El maestro no dijo nada más. En ese instante, el discípulo comenzó a entender que ese lago tenía una enseñanza más profunda de lo que imaginaba. El silencio entre el maestro y el discípulo se prolongó. El joven continuaba inclinado sobre el lago, observando su propia imagen distorsionada por las ondulaciones en el agua. Pequeñas olas surgían y desaparecían, dibujando reflejos fragmentados, como si el espejo líquido no pudiera sostener una única forma. El discípulo esperaba palabras. Una explicación, una enseñanza, algo que diera sentido a ese momento. Pero el maestro permaneció quieto, inmóvil, dejando que la naturaleza hablara por sí misma. El joven comenzó a impacientarse. No entendía qué estaba sucediendo ahí. Su corazón aún latía acelerado por la frustración del día. El recuerdo de la discusión que había tenido en el monasterio resonaba en su mente, y cada vez que intentaba apartarlo, regresaba con más fuerza. Su reflejo en el agua seguía inestable, fragmentado, incapaz de mostrar su verdadera imagen. El maestro entonces se acercó. Toma una piedra y lánzala al lago. El joven dudó por un instante, pero obedeció. Tomó una pequeña piedra y la arrojó al agua. El impacto generó ondas más grandes, que se extendieron en círculos,
haciendo que su reflejo se distorsionara aún más. Ahora, mira de nuevo, dijo el maestro. El discípulo observó. Su imagen estaba aún más agitada, como si se hubiera disuelto por completo. No había nada nítido, solo formas abstractas, incapaces de revelar quién era realmente. El maestro cruzó las manos detrás de la espalda y miró hacia el horizonte. Su voz salió baja, pero firme. Esto es lo que sucede cuando tu mente está perturbada por las emociones. Cuando te dejas dominar por la ira, la ansiedad, la frustración, tu visión del mundo se vuelve turbia. No ves la realidad como es, solo los reflejos distorsionados de tus sentimientos. El discípulo sintió un nudo formarse en su garganta. Miró el agua agitada y comprendió que lo que decía el maestro tenía sentido. ¿Cuántas veces había tomado decisiones impulsivas, sin ver las consecuencias? ¿Cuántas veces había permitido que sus emociones nublaran su percepción, convirtiendo pequeños problemas en grandes tormentas? Ahora, espera. El joven obedeció. Permaneció en silencio, simplemente observando. Poco a poco, las ondulaciones comenzaron a disminuir. El movimiento del agua empezó a calmarse, y el reflejo que antes estaba roto comenzó a recomponerse. Las líneas se unieron, las formas recuperaron su nitidez. En pocos minutos, el lago volvió a ser un espejo perfecto. El maestro señaló la superficie tranquila. Cuando tu mente está en paz, todo a tu alrededor se vuelve claro. Ves las cosas como realmente son. Las emociones aún existen, pero no dominan tu visión. El mundo sigue siendo el mismo, pero tu percepción cambia. El discípulo permaneció en silencio, absorbiendo aquellas palabras. Miró su reflejo y, por primera vez, se vio tal como era. Ya no había distorsión causada por el caos interno. Solo él, entero, sereno, presente. El maestro se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al monasterio. El discípulo lo siguió, sintiendo dentro de sí una nueva comprensión. La respuesta siempre había estado ahí, pero nunca se había detenido a verla. Las emociones no son enemigas. Son una parte esencial de la experiencia humana. La ira, la tristeza, la ansiedad, la euforia, todas tienen un propósito. Son mensajes del cuerpo y de la mente, señales que intentan comunicarnos algo. El problema surge cuando no las comprendemos y, en lugar de aceptarlas, dejamos que nos dominen. El discípulo aprendió esta lección al observar el lago. Mientras el agua estaba agitada, su reflejo se distorsionaba. No era el agua la que había cambiado, ni su imagen. La única diferencia era el movimiento que impedía la claridad. Lo mismo sucede con la mente. Cuando está perturbada por las emociones, no podemos ver la realidad tal como es. Todo parece exagerado, confuso, fuera de control. La enseñanza del maestro no trataba de eliminar las emociones. Se trataba de comprenderlas. Muchas personas creen que tener autocontrol significa no sentir nada, reprimir impulsos y apagar cualquier señal de emoción. Pero esa idea es errónea. Controlar las emociones no es suprimirlas. Es permitir que existan sin que ellas tomen el mando. La mente funciona como el lago. Cuando estamos en calma, podemos ver con claridad, tomar decisiones sabias, percibir lo que realmente importa. Pero cuando dejamos que la ira o la ansiedad tomen el control, todo se convierte en caos. Las palabras salen sin filtro, las acciones se vuelven impulsivas, los pensamientos giran en círculos sin dirección.
Observar las emociones sin dejarse arrastrar por ellas es un ejercicio de conciencia. Significa notar cuando la ira está surgiendo, reconocer su presencia, pero no actuar bajo su influencia. Percibir la tristeza sin hundirse en ella de forma destructiva. Sentir la ansiedad sin permitir que paralice. En la vida cotidiana, esto puede aplicarse de muchas formas. Pequeños momentos de pausa marcan la diferencia. Cuando surge un conflicto, antes de reaccionar impulsivamente, respirar profundo y observar la emoción presente puede evitar arrepentimientos futuros. La meditación y el mindfulness enseñan esta práctica de una manera aún más profunda. Sentarse en silencio, cerrar los ojos y simplemente notar las emociones sin juzgarlas es una forma poderosa de crear espacio interno. Esto no significa ignorar o evitar lo que sentimos, sino permitirnos acoger cada emoción sin que nos domine. En el monasterio, los monjes comprenden que las emociones no necesitan ser combatidas. Necesitan ser acogidas con sabiduría. Como las olas del lago, vienen y van. Ninguna emoción dura para siempre. Cuando dejamos de resistirlas, pierden fuerza y la mente vuelve a su estado natural de claridad. El discípulo entendió esto. La ira que sentía no era un problema en sí misma. El problema era su reacción ante ella. Cuando comenzó a observar su mente como observaba el lago, se dio cuenta de que ninguna emoción era permanente. Surgían, alcanzaban un pico y luego desaparecían. Y en medio de ese flujo, había un espacio de silencio y calma donde aún tenía control sobre sus acciones. El verdadero autocontrol no es suprimir las emociones. Es permitir que existan sin que se vuelvan más grandes que nosotros. Las emociones no tienen por qué ser una carga. Cuando se comprenden, dejan de ser enemigas y se convierten en maestras. El discípulo aprendió esto al mirar el lago. Su reflejo no estaba roto, su imagen no había desaparecido. Solo el movimiento del agua impedía que se viera con claridad. Lo mismo sucede dentro de cada uno de nosotros. La ira, el miedo, la ansiedad, la frustración, todos estos sentimientos van y vienen, como las olas en la superficie del lago. Cuando nos aferramos a ellos, cuando reaccionamos sin conciencia, perdemos el equilibrio y nos dejamos arrastrar por la corriente. Pero cuando aprendemos a observar sin prisa, sin resistencia, nos damos cuenta de que las emociones son pasajeras. No nos definen, a menos que lo permitamos. El monje nunca le pidió al discípulo que se deshiciera de su ira. Nunca le dijo que debía ignorar sus emociones. Solo le enseñó a verlas como realmente son, nubes pasajeras en el cielo de la mente, sombras que solo se vuelven amenazantes cuando creemos ciegamente en ellas. La claridad no viene de la represión, sino de la observación. Cuando aprendes a percibir tus emociones sin reaccionar de inmediato, recuperas el control sobre tu propia vida. Las palabras dejan de ser armas, los pensamientos dejan de ser prisiones, las acciones se vuelven más conscientes. En lugar de ser dominado por lo que sientes, comienzas a dirigir tus elecciones con sabiduría. El discípulo nunca volvió a ver sus emociones de la misma manera. Entendió que no necesitaba luchar contra ellas, ni ahogarse en ellas. Solo debía permitir que vinieran y se fueran, como siempre lo habían hecho. Ahora, una pregunta para ti. ¿Alguna vez sentiste que tus emociones tomaban el control más de lo que te gustaría? Déjame tu comentario. Comparte esta reflexión con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Si esta historia resonó contigo, sigue el canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido transformador. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces,
Permítete sentir, pero no dejarte llevar.